Hermanos, Dios bendiga, hermana. ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Es una bendición tenerles con nosotros en este día. Me gustaría que nos hablara un poquito de usted, de su persona. Sé que nació en Nueva York, que se crió en Sí, Puerto Rico. gloria a Dios. Me crié en Puerto Rico y después pude ir a la universidad, estudié medicina, me especialicé en pediatría, en psiquiatría de adultos y en psiquiatría de niños y adolescentes. Y después de todos esos años, entonces el Señor me encontró. Wow. Gloria a Dios. Amén. Y luego hizo un bachillerato en teología. Sí, después que vine al Señor, entonces a mí siempre me ha encantado estudiar. Cursé y tengo un bachillerato en teología. Qué lindo, para la gloria de Dios. Gloria a Dios, sí. Y el Señor lo usa grandemente, porque he Gloria a tenido el Dios. privilegio de escucharlo en mi iglesia predicar y Dios lo usa. Gloria al Señor. Entiendo que viaja a todo Estados Unidos y a otros Sí, al países. Señor le ha placido que está. De hecho, el otro día estaba predicando a los jóvenes en cuanto a la importancia de que ellos deban entender cómo Dios los puede usar como vasos, porque quien me trajo a mí el Señor no fue ni un pastor famoso, ni un evangelista famoso, ni fue en una cruzada, ni fue en, qué sé yo, ninguna de esas personas me invitó, ni siquiera me invitaron a la iglesia. A lo mejor yo era tan y tan, como decimos en Puerto Rico, carne puerco, porque yo lo que no podía probar con el método científico, pues no existía. Pero hubo una niña de 12 años que vive cerca de Tampa y esa niña de 12 años fue la atrevida. Fue la persona atrevida que toca mi puerta y me invita a una iglesia. Y que fue continua invitándome a la iglesia hasta que finalmente yo accedí. Y gloria a Dios, el día que ella se bautizó en agua fue el día que yo vine al Señor. De ahí para acá he estado, gloria al Señor, en Centro, Suramérica. Tuve un mes entero predicando en Japón, luego estuve 2 semanas más predicando en Japón. Tuve el honor de predicar en Jerusalén. Eso fue un honor que Dios me dio bien tremendo. De hecho, predicar donde sea es un honor que yo no me merezco. Así que donde quiera que he estado, pues el Señor pues, es el que ha abierto las puertas y eso ha sido bien bonito. Gloria al Amén, Señor. amén. Cuéntanos un poquito de su familia. Pues tengo 4 hijos, tengo 7 nietos y medio. Sí, tengo 4 nietas, 3 nietos varón, 3 nietos y entonces viene un nieto de camino que supuestamente llega en julio. Así que veremos a ver. Y ellos están bien activos en la iglesia donde vivimos, que es cerca de Syracuse, en el estado de Nueva York. Pero bien bonito todo, gracias al Señor. Así Qué lindo que es el Señor. yo sí, definitivamente. Lo único que yo siempre he dicho al Señor que yo hubiera querido es haberme criado en la iglesia. No tuve ese honor, no tuve el honor ni el privilegio de criarme en la iglesia. Pero Dios nunca es tarde. Amén. Amén. Y gloria al Señor por eso. El Señor le plació, ¿verdad? En un momento dado, como yo siempre he dicho, darme un golpe. Yo iba en mi caballo blanco tan alto y Él me dio un golpe bastante y me tumbó del caballo, como hizo con Pablo. Gloria a Dios por eso. Pues el problema es que mientras más uno sabe, mientras más uno adquiere en este mundo, en el momento en que yo vengo al Señor, yo era el único que tenía las 3 especialidades: pediatría, psiquiatría de niños y adolescentes, psiquiatría de adultos, y que era bilingüe y bicultural en el área, lo que llamamos el Tri-State Area, de que está el estado de Nueva York, New Jersey, Connecticut. Yo era el único. So, Wow. yo me creía la última Coca-Cola en el desierto, como decimos en Puerto Rico. Pero qué hermoso que Dios pues le plació tumbarme del caballo y entonces dedicarme a la obra, y dedicarme a su obra, que es lo más precioso que ha pasado en mi vida. Amén. Sabemos que para todo Dios tiene un tiempo. Amén, Y claro ese que fue sí. su tiempo. Ese fue el tiempo de Dios para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de el primer libro. Tengo entendido Yes, que el usted primer, escribió. sí, el único que he escrito. El único que ha Y, escrito. y peleando con Dios, porque no lo quería escribir. ¿Por qué? Porque yo siempre decía, batallando con el Señor, yo decía, mira, si yo me pongo a escribir un libro, va a ser mi intelecto, va a ser mi conocimiento. Estoy poniendo mi conocimiento y mi intelecto en las cosas del Señor, y eso no debe ser, decía yo. Pues Dios tuvo que utilizar a una ancianita en una iglesia donde estuve una vez, y vino una ancianita donde mí y me dice, varón, te quiero decir algo. Y yo, amén, dígame. El conocimiento no es suyo, sino de Dios. Así que escriba lo que Él dice. La gloria sea para Dios. Amén. En un año estuve escrito el libro, gloria al Señor, y ha salido, fue publicado, lo publiqué hace como algunos 7 meses atrás, 8 meses atrás. Todavía ni siquiera está en ninguna de las librerías, porque Ajá. todavía no he hablado no sé cómo distribuirlo. Tengo que sentarme a hablar con alguien que sepa de distribución, pero donde quiera que voy, pues el libro, gloria a Dios, se ha vendido muy bien e inclusive personas en el internet
que no son cristianas recomendando el libro. Qué Y maravilla. llamándome y mandándome texto a través del celular y emails por el internet sobre el libro, personas que no conocen a Cristo. Y de hecho es precioso porque el libro es basado 100% en la palabra de Dios y de hecho la última página del libro es una invitación a ser salvo. Así que estas personas que no son cristianas y le encanta el libro, pues Dios hablándole, Espíritu Santo preparándolo, gloria al Señor. Para la gloria de Dios. Amén. Y esperemos que pronto esté en todas las librerías. Esperemos a ver cómo se brega con eso, porque yo como no conozco a nadie que bregue en esa área, pues tengo que sentarme a hablar con personas Sí, que saben, que sepan. sí, y va a ser una bendición. Gloria a Dios. El libro se llama No te amedrentes. ¿Y ese título? Pues fíjate, amedrentar, o sea, que una persona se amedrente, o la definición, sería tener miedo excesivo porque en su mente ve la situación, el problema, la dinámica, lo que tiene que hacer, lo que viene en contra de ellos en su vida, lo ve como mayor que ellos. Mientras usted y yo no veamos la situación ni el problema como mayor que nosotros, y esto es en nuestra mente. Dios ha hecho, cuando Dios nos creó a nosotros y puso esta mente en nosotros, fue algo precioso, como el Señor orquestó y preparó todas esas neuronas para funcionar de una manera tan y tan tremenda. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces en nuestra mente nosotros permitimos a la situación o al problema amedrentarnos. Y es porque lo vemos, lo visualizamos como mayor que nosotros. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba preparándome para una predicación que di una vez, fui al Antiguo Testamento donde hay una historia, una historia bien conocida, donde se encontraba el ejército de Israel, estaba bien amedrentados, porque había este individuo llamado Goliat, que salía todos los días a desafiar al ejército de Israel. Y estaban todos, yo me imagino, si yo iba a estar en aquel tiempo, a lo mejor me hubieran estado llámate al doctor Falero para que nos haga una consulta psiquiátrica, nos ponga, qué sé yo, en Valium, Xanax, Ativan o alguna otra medicina. Pero lo más interesante fue que en esa historia, de momento llega un jovenzuelo como de 16 años, que el padre lo había enviado allí sencillamente porque el papá había enviado panes y quesos para el rey Saúl y para sus hermanos. 3 de los hermanos de ese individuo de 16 años, de ese joven, de ese adolescente, estaban allí, eran soldados, habían aprendido de milicia y estaban dentro del grupo de los que estaban amedrentados porque veían a Goliat como mayor que ellos, veían a Goliat como indestructible. Y cuando llega David, el joven de 16 años, y ve esta situación y pregunta qué estaba sucediendo, le explicaron. Y me encanta cómo David le responde a la situación. Él dice, hablando de Goliat, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa venir en contra de los escuadrones de un Dios viviente? David estaba demostrando con sus acciones lo que estaba sucediendo en su intelecto, lo que estaba sucediendo en sus neuronas, en su mente. O sea, mientras el ejército de Israel veían a Goliat como algo más grande que ellos, David en su mente veía a Goliat como algo que ya estaba destruido en el nombre de Jehová, como algo que era pequeño en el nombre de Jehová, como algo que ya Dios le había dado la victoria. Aunque Goliat estaba ahí, en la mente de David no lo veía como mayor que él, como más poderoso que él. Por ende, no se deja amedrentar. ¿Ves? Y yo siempre decía, padre, pero ¿cómo es posible que en un lugar donde hay 4 hermanos, cuatro hermanos que se crían en el mismo hogar, que se crían con los mismos padres, con las mismas dinámicas, con las mismas reglas, con los mismos alimentos? ¿Cómo es posible que 3 de ellos que sabían de guerra estaban amedrentados? Y el cuarto, que ni siquiera había ido al ejército, que era un muchacho todavía, no se dejaba amedrentar. Y Dios me enseña cómo los hermanos de David estaban aprendiendo sobre la milicia o deseaban aprender sobre la milicia de acuerdo a Saúl, mientras que David aprendía sobre la guerra de acuerdo a Jehová. Mientras los hermanos de Saúl querían ser conocidos como hombres de Saúl, los hermanos de David, perdóname, David quería ser conocido como hombre de Dios. Y por ende no se dejaba amedrentar porque veía la situación, porque él entendía que no importa la situación que fuese, Jehová y él eran más que la situación. ¿Por qué? Porque ya él lo había aprendido, porque ese era su racionamiento. Y eso es bien importante. De hecho, uno de los primeros capítulos, sino creo que es el primero, que se titula La mente también es de Dios.
tiene que ver con eso mucho, porque muchas veces no permitimos que Dios controle todas las partes de nuestro pensar, de nuestra mente. Y es bien importante porque toda acción, yo acabo de dar una conferencia en Newark, si no me equivoco, que la titulé Buscando mi identidad. Y en ella lo estaba explicando a los pastores, a los distintos hermanos, que toda acción, toda, va a comenzar o va a salir o va a ser fruto de un grupo de pensamientos. ¿Ves? Todo nace en nuestra mente. So, de acuerdo a los pensamientos que están navegando en nuestra mente, como nosotros los orquestamos, como nosotros los ordenamos y la importancia que le damos, eso va a producir una acción. Y cuando tú no te quieres dejar amedrentar, tú empiezas a preparar unos patrones de pensar, empiezas a permitir unos pensamientos fluir a través de tu mente que últimamente se van a convertir en una acción. Y si esos patrones de pensar dependen y están anclados en Cristo Jesús, en las verdades que hay en el Evangelio, pues claro, vas a tener unas victorias increíbles. Amén. Pero si esos pensamientos están anclados en las realidades naturales, en las realidades del hombre, en las realidades de la mujer, pues como somos personas finitas, como somos imperfectos, como tenemos todavía la naturaleza humana, ¿ves? Pues van a estar anclados en defectos, en debilidades, en problemas. ¿Ves? Van a estar anclados en áreas que a lo mejor tú no entiendes o tú las visualizas como que tú no puedes hacer nada en esta situación cuando Dios ya te ha hecho una promesa o ya Dios ha escrito que esa situación es para ser glorificado y que todo va a salir bien. Amén. Amén. Qué bonito. Ya, gloria a Dios. Bonito. Tenemos aquí otros puntos en este libro que son bastante interesantes. Saber a dónde ir. No, ese es el primer punto. Tan pronto usted, porque de hecho el libro es basado en la historia de Eliseo y la viuda, que se encuentra en el segundo libro de Reyes. Fíjate lo que sucede. La viuda tenía por qué estar amedrentado. Era una mujer, primero que nada, y gloria a Dios por los derechos de las mujeres. Gloria a Dios en el tiempo que estamos viviendo. De hecho, alguna vez cuando estoy dando conferencia a los caballeros, les digo, mira hermano, usted tiene que tener cuidado porque el presidente Clinton dijo en los 90 y pico que si fuéramos a pagarle a la mujer por todo lo que hace en el hogar, teníamos que pagarle un salario de $58,000. Y los hombres no quieren escuchar eso mucho. Pero esta mujer le tocó vivir en una época, en un tiempo, donde la mujer no tenía los derechos que tienen hoy en día. La mujer en aquel tiempo no tenía el mismo nivel social. Si se le había muerto el marido, pues disminuye en el nivel socioeconómico. Y si no tenías hijos que labrasen la tierra o que trabajasen para ayudar, entonces seguía bajando en ese nivel socioeconómico. Esta mujer va donde Eliseo le dice que su marido había muerto y que debía dinero. Había venido un acreedor para cobrar y que el acreedor le dijo que si no tenía dinero con qué pagarle, le iba a llevar a sus hijos como esclavos. Todos los que son padres y madres sabemos que si alguien nos toca a nuestros niños, la cosa no va a ir muy bien. Imagínese que vengan y le digan a usted, se acaba de morir su esposo, y vengan y le digan, y ahora nos vamos a llevar a tus hijos como esclavos nuestros. Si alguien tenía por qué estar amedrentada, era esta mujer. Mas, sin embargo, ella, ¿qué fue lo que hizo? Que lo primero que hizo fue, supo a dónde ir. Muchas veces cuando vienen problemas a nuestras vidas y situaciones para tratar de amedrentarnos, como sucedió con los discípulos cuando estaban en la embarcación, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, si no me equivoco, versículo 35, hay una historia donde Jesús había estado predicando todo el día a la orilla del mar de Galilea. Y dicen que al llegar la tarde él decide cruzar al otro lado del mar y que cuando estaban cruzando el mar se desata una tormenta. Los que hemos estado allí en Israel podemos ver que el mar de Galilea es como un lago, es bien plano, pero está rodeado de montañas, de colinas. En cualquier momento los vientos que descienden por las laderas de esas colinas pueden formar una tempestad en el medio del mar. Dice la historia que estaban los discípulos allí, empieza la tempestad, era tal que decía que la barca ya se anegaba, o sea, ya se estaba hundiendo. Y dice la palabra que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Entonces los discípulos lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice la palabra que Jesús se levanta, reprende al viento, reprende a la mar, trae la bonanza que tiene que traer y entonces los mira a ellos y le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Jesús con esa pregunta Jesús le está diciendo, ¿no te has dado cuenta quién está en esta embarcación?
Estás mirando al viento, estás mirando a la ola, estás mirando al problema, estás mirando que se está hundiendo la embarcación, pero se te olvida que dentro de esta embarcación anda el que es el Hijo de Dios. Anda el que ordena todas estas cosas a ponerse en el orden para defenderlos a ustedes. Pero tú sabes qué, hermana, muchas veces a nosotros nos pasa igual, los seres humanos. En la embarcación de nuestra vida empezamos a mirar problemas, que se llama cáncer, que se llamen problemas económicos, que se llamen problemas de familia, que se llamen problemas de discordia en las comunidades, no importa lo que se llame. Empezamos a mirar esos problemas y se nos olvida que en la embarcación de nuestra vida también hay un pasajero llamado Jesús. O sea, que tan pronto llegue esa tormenta, inmediatamente uno tiene que saber a dónde ir. No puedes salir corriendo para donde la prima. No puedes ni llamar al doctor Falero. Hay personas, de hecho, que me llaman a mí y me preguntan para consejería. Y yo casi no estoy trabajando en mi carrera como médico. Pero lo primero que yo le digo es, ¿qué te dijo el Señor? Y de hecho unas personas me miraron el otro día, pero Falero, venimos a ti como psiquiatra. Y yo dije, sí, pero es que no hay nada que yo pueda ofrecerte a ti. Tú le perteneces al reino de Dios. Tu nombre, le dije a mi hermana, está escrito en el libro de la vida del Cordero. Por ende, las dinámicas que rigen tu vida son totalmente distintas a las dinámicas que rigen la vida de una persona que no le pertenezca al reino de Dios. Por ende, yo te digo, vuelvo y te digo, ¿qué te dijo Dios? O sea, que tienes que ir primero donde Dios. Y si Dios te dice, entonces, cómo lidiar con la situación, te dice, ya, pon en tu corazón, llama al doctor Falero, pues, gloria a Dios. Pero ¿y si Dios quiere obrar de otra forma? Empezamos a llamar a distintas personas, buscar a distintas personas. Imagínate que tú tengas problemas con tu esposito y inmediatamente vayas donde tu hermana que acaba de botar el de ella para la calle. O sea, ¿qué consejo me pones? Imagínate qué consejo te va a dar. Porque verdaderamente quien tiene la solución es Dios. O sea, yo siempre he dicho, y como te dije al principio, lo único que a mí a lo mejor me duele, lo único que yo hubiera querido es haber crecido en la iglesia. No tuve ese honor. Pero de que yo vine al Señor, yo siempre he dicho, o Dios es real o no lo es. Y si no lo es, estamos perdiendo el tiempo. Pero si es real, y yo creo que es real, entonces vamos realmente a caminar conforme a lo que dice la palabra. Y la palabra nos guía todo el tiempo a ir donde Él. Y eso fue lo que hizo ella. Ella fue, ¿a quién? A donde el profeta, a donde el varón de Dios. Pero mira la cosa más hermosa. En aquel tiempo ella tuvo que ir donde el profeta. No dice la palabra si él vino a la casa porque supo que había una viuda, había huérfano. No dice la palabra si ella envió a sus hijos a buscar a Eliseo o si ella llamó a Eliseo personalmente. Pero tuvo que ir donde Eliseo, quien era el portavoz de Dios. Pero nosotros tenemos algo más preciado que eso. Nosotros no, y gloria a Dios por todos los ministros, gloria a Dios por todos los ministerios, gloria a Dios por los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los misioneros, gloria a Dios por todos ellos, gloria al Señor por todos ellos. Amén. Pero cuando usted está en un problema, cuando la tormenta llega a su vida, puede estar en su cuarto, puede estar en el carro guiando, puede estar, qué sé yo, en el mall, en el parque de béisbol, puede estar donde sea, y usted no tiene que esperar a llegar a ninguna de estas personas. Usted no tiene que esperar a ir por un Eliseo, porque usted tiene una línea telefónica directa con Jehová. Usted y yo podemos ir directamente donde nuestro Señor, donde quiera que estemos. Él dice bien claro, clama a mí y yo te responderé. En Jeremías dice, Él no dice te va a responder mi secretaria, te voy a dar una cita, te voy a poner, no, clama a mí y yo te responderé. Usted y yo, desde que Jesús en aquel viernes pagó el precio por nosotros, usted y yo tenemos entrada directa al lugar santísimo donde quiera que estemos. Amén. Y eso es lo más importante. Cuando venga la tormenta, hay que saber a dónde ir. Seguro, Él es el médico, el abogado por excelencia. Todo lo es Él. Todo. Tenemos aquí, gloria a Dios, saber a dónde ir y saber cómo ir. Pues claro, porque muchas personas van donde el Señor. Fíjate lo que hace esta sierva. Léanse en esta historia después ustedes, hermanos, en segundo libro de Reyes, la historia de Eliseo y la viuda. Cuando ella va donde Eliseo, lo primero que le dice es, mi esposo o mi marido ha muerto. Y le dice, y tú sabes que mi esposo era temeroso de Dios. O sea, ella sacó la carnepa rápido, la ID enseguida. Ella dijo, espérate, yo no vengo aquí como una llegada. Yo no vengo aquí como cualquier persona. Yo vengo aquí como una de las que le pertenece de los redimidos. Oh, mi alma alaba al Rey que vive y reina. O sea, es tan y tan poderoso, hermano, cuando usted entiende quién usted es en el reino de Dios.
O sea, usted individualmente, la hermana, mi persona individualmente, mis hijos individualmente. Si yo fuese a la Casa Blanca hoy mismo y yo le dijera a ellos, en la puerta, díganle al presidente Obama que llegó Jorge de Caguas, Puerto Rico, y yo quiero hablar con él ahora mismo. Estoy seguro que buscan a otro psiquiatra y me meten al manicomio. Pero las hijas de él se llaman Sasha y Malia. Si una de ellas va donde su secretario o secretaria personal y le dice, dile a papá que es Sasha, que tengo un problema debido a muerte y necesito hablar con él ahora mismo. Wow. No importa si hay armas nucleares en Irán, no importa si hay 2 tsunamis en otras partes del mundo, no importa los problemas que estén sucediendo, hermano, yo le aseguro a usted que no importa las tormentas que estén en la Casa Blanca o el meeting donde se encuentre el presidente de los Estados Unidos. En el momento que él recibe esas palabras, yo le aseguro a usted que como padre, esa reunión se cancela ahí mismo. ¿Por qué? Porque es mi hija la que me está esperando. Porque es mi hija la que vino a buscarme a mí. Y usted y yo tenemos que ser igual. Cuando usted y yo vamos donde nuestro Señor, nosotros vamos no como un allegado. Nosotros vamos como hijos de Dios. Nosotros vamos como coherederos con Cristo Jesús. Hermano, usted y yo no somos cualquier cosa. Yo recuerdo cuando una vez la primera vez que yo escuché, muchos años atrás, cuando llegué al Evangelio, sobre que ni trapo de inmundicia somos. Y yo en mi ignorancia, ¿verdad? Pues yo no entendía lo que estaba sucediendo en aquel momento, pero yo nunca he recibido eso en mi corazón. A lo mejor yo era un trapo de inmundicia cuando solamente era el doctor Jorge Falero. Pero desde que Dios me vio en ese lodo cenagoso, me levantó, me lavó con la sangre del cordero, me puso sobre la peña, escribió mi nombre en el libro de la vida. Yo no soy ningún trapo de inmundicia, yo soy algo bien, bien, bien especial, bien importante. Y cada vez que yo me miro en el espejo por la mañana, yo veo, mira, ahí está el que eres redimido por la sangre del cordero. Amén. Y tú tienes que saber quién tú eres en el reino de Dios, quién tú eres, y tú vas donde papá como quien tú eres. Llegó tu hijo, llegó tu hija, llegó tu redimido, llegó quien te llama Abba Padre. ¿Por qué? Porque cuando tú vas como quien tú eres, entonces como mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, las promesas para sus hijos son sí y amén. Es posible que esta sierva hubiese leído lo que escribió el salmista. Joven fui y he envejecido, mas nunca he visto, nunca he visto al justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Wow, me imagino esta sierva leyendo pensando en esa porción bíblica, en ese salmo, en ese capítulo de los salmos, y decir, espérate, esto estoy yo pensando, ¿verdad? Mis hijos están pasando hambre, yo estoy pasando necesidad, y la promesa de Dios dice que no ha visto a un justo desamparado, dice el salmista, ni su simiente que mendigue pan. No, yo voy para donde Eliseo como quien yo soy, hija de Dios, y estos son la simiente mía. Hay que saber cómo ir. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Tremendo, la palabra de Dios es bella. Wow, gloria a Dios. Tremendo. Tenemos gloria aquí, a Dios. ¿Qué tienes en tu casa? Claro, porque tan pronto llegues donde Dios, como pasó con la viuda. La viuda le dijo a Eliseo, cuando llegó, ¿verdad? El problema, la problemática, quien le dijo quién ella era en el reino. Pero entonces lo primero que le dice a Eliseo, le dice, ¿qué quiere que hagas por ti? Dime qué tú quieres que yo haga por ti. Y entonces le dice, ¿qué tú tienes en tu casa? Cuando tú y yo vayamos donde Dios, cuando usted vaya donde Dios, porque viene una tormenta a tratar de amedrentarlo, lo primero que Dios le va a decir es, ¿qué ya yo te he dado que no estás usando? ¿Qué yo te he dado? Porque Dios va a utilizar las armas que ya Él nos ha dado. Amada, todas las armas son poderosas en Dios para derribar todo tipo de fortaleza. Porque no es el arma per se. O sea, que si usted canta precioso, no es que usted cante lindo. Eso no va a hacer nada en el mundo espiritual. No es que fulano de tal predique o enseñe bien. Eso no va a hacer nada en el mundo espiritual. Es la unción del Espíritu Santo la que pudre el yugo. Por ende, no importa el arma que usted tenga en casa, sea que predique, que cante, sea que interceda en oración, sea la sonrisa que tiene cuando llega a la iglesia y recibe las visitas. Cualquier arma que Él le ha dado son todas poderosas en Él y Él quiere darte la victoria en esa tormenta. Lo primero que te voy a preguntar es ¿qué arma ya yo te he dado que no la estás usando? Mira, yo estaba explicándole a unas personas una vez sobre un casito, una persona que yo veía cuando yo tenía práctica privada.
a tiempo completo, yo vi a esta señora con depresión. Y para mí mis pacientes pues, son importantes, pero cuando es una persona que es mi hermana o mi hermano en Cristo, pues ya va a otros niveles. Este es mi hermano o mi hermana en Cristo. Y hermana, nada de lo que yo le daba funcionaba. La puse en Prozac, nada. La puse en otras medicinas de antidepresivas, nada. Y yo estaba frustrado. Porque yo decía, Señor, por favor, ¿qué hago? Porque le he dado medicinas y le cambio la medicina. Esta señora sigue deprimida, deprimida, deprimida. Una cosa increíble. Pero no mejoraba nada. Y un día, en una de las citas, llega, que fue la última cita, llega el esposo. Y yo no sé por qué yo no me senté a hablar con él. Yo no sé por qué yo minimice en aquel momento lo que podía traer el esposo, ¿verdad? Al historial. Llega el esposo y yo me siento a hablar con él y él me dice, ¿sabe? En casa hay como 100 pistas. Las pistas son las cuestiones estas musicales para que usted cante con esa música de fondo, ¿verdad? Hay como 100 pistas en casa porque mi esposa antes cantaba para el Señor. Pero lleva 2 años sin cantar. Yo dije, wow, remedio santo. Mandé a buscar la sierva para la oficina y dije, tengo tu cura. Yo me imagino que ella esperaba que yo sacara mi recetario y escribiera otra pastilla, qué sé yo, color verde, color rosada, de qué sé de qué pastilla, algo nuevo. Le dije, no. El viernes hay un culto en tal lugar y yo quiero que vayas a cantar. Oh, no, no, ya yo no canto, doctor Farero, ya yo no canto. Yo le dije, tú quieres ser sana, mija. El viernes vas a cantar. La gloria sea para Dios. Nunca la he vuelto a ver. Ni el follow-up vino. Porque mientras ella ministraba al pueblo de Dios, Dios la sanó allí mismo. El arma que ella tenía en su casa, que ya Dios le había dado, que ya estaba ungida, no la estaba usando. Y había permitido que vinieran estas tormentas a su vida, que la mantuviera tan y tan deprimida. Y Dios diciéndole, usa lo que ya yo te he dado. Hay personas que dicen, Fabio, pero yo no canto, yo no predico, yo no enseño, ni siquiera me atrevo a dar tratado. Pero es que minimizamos, amada, minimizamos las armas que Dios nos ha dado. Como yo estaba diciendo, había quien me trajo al Señor fue una niña de 12 años. Ella no dijo, bueno, yo no soy ministro ordenado, yo no he ido a estudiar teología, yo no he ido al instituto, imagínate, ni siquiera se me ha bautizado todavía. Mira, eso llegué a entender eso en este momento, porque fue en el día de su bautismo que yo acepté al Señor. Pero ella no minimizó lo que Dios había puesto en ella para utilizarlo para derribar las murallas y las tormentas que venían a su vida y a la vida mía por no venir a los caminos del Señor. ¿Entiendes? Y minimizamos muchas veces. Y Dios va a usar las cosas. Hay un capítulo que se titula Lo pequeño en las manos de Dios es más que suficiente. Y es verdad, porque cualquier arma que ya Dios te ha dado, puede ser que tú intercedas en oración y Dios te use de una manera preciosa. Dios se va a glorificar y la tormenta va a cesar en el nombre de Jesús. Amén. Pero tienes que usar las armas que Él te ha dado. Porque si no, entonces vamos a seguir en el mismo lugar y mirando la misma tormenta y mirando la misma tempestad. Y no vamos a poder realmente salir de esa tormenta. Así mismo es. Amén. Así mismo es. Tenemos aquí, préstame tu vasija. Eso suena bien interesante. Sí, porque fíjate que cuando Eliseo le dice a la sierva, cuando él le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, pues yo en casa lo que tengo es una vasijita. Lo dice una vasija. Estoy parafraseando. Lo primero que le dice Eliseo luego de enterarse de eso, le dice, ¿sabes qué? Vete a donde tus vecinos, él no le envió donde sus enemigos, donde sus vecinos, y pide vasijas prestadas. Y no pocas, pide muchas. Ya es tiempo de que el pueblo de Dios entienda que Dios no viene a buscar a esta iglesita, a este hermano. Dios viene a buscar a su novia. Y Dios viene a buscar un pueblo que viva en coinonía. Y coinonía, esa es la unidad del pueblo de Dios. Es esa unidad, es estar en esa armonía. Es lo que significa la palabra, ¿verdad? En esa coinonía. Dios desea que tú y yo le pidamos al hermano, a la hermana, al familiar, préstame tu vasija. Tengo este problema, vamos a orar, préstame tu vasija. De hecho, me dijeron, yo nunca he estado allí, pero en la iglesia de Corea del Sur, del Pastor Show, siempre hay 3,000, por lo menos 3,000 personas intercediendo en oración en todo momento. Eso fue lo que me dijeron. Por eso le digo, no he estado. Pero también me dijeron, en una iglesia gigantísima,
que esas personas que están orando están todos bien, bien unidos, uno al lado de otro, pegaditos, en una esquina de la iglesia, dando a entender que así es como debe estar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe estar unido. Dios no vino a estar dividiendo su pueblo. Dios desea la unidad de su pueblo. Dios desea la coinonía de su pueblo. Y muchas veces las tormentas llegan a nuestras iglesias, a nuestras familias, porque le hemos dicho al hermano, a la hermana, al primo, a quien sea que también es salvo, préstame tu vasija. Vamos a hacer guerra espiritual. Préstame tu vasija porque esta tormenta viene a molestar a nuestra familia. ¿Qué sucede? Volvemos a los principios bíblicos. La palabra dice que donde amemos 2 o 3, ahí está Él. Pero se pone mejor que eso. La palabra también dice que lo que 2 de nosotros pidamos en el nombre de Jesús, aquí, Él hace allá. Imagínense, amados, el poder que hay cuando usted tiene una situación y usted le dice a su hermano en Cristo, a su hermana en Cristo, y si son esposos, imagínate, tienes la vasija que puedes prestarte ahí mismo, al lado tuyo. Wow. Ahí, cuando llega a la casa, tú le puedes decir a tu esposo, mira, Luisito, préstame tu vasija. Que tu mamá me llamó ahorita y ya tú sabes que no, mentira, pero que podemos orar. Y cuando ustedes se prestan esas vasijas, mira, amado, a mí me envían personas a través del internet a mi email, un sinnúmero de emails, y perdonen que no sepa cómo se dice eso en español. Pues yo no sé hablar bien ni español ni inglés, y hasta un poquito de japonés tengo que correo electrónico. Me envían correo electrónico y empiezan el correo así mismo, especialmente en iglesias donde yo he estado, empiezan el correo. Doctor Falero, présteme su vasija. Y es para orar, para que intercedamos juntos, para que podamos realmente lidiar con sus problemas juntos. Y usted no sabe las veces. Mira, yo venía guiando este fin de semana, creo que fue. Sí, yo estaba en Cleveland, Ohio, predicando el domingo. Aquello fue glorioso, la gloria sea para el Señor. Guiando me llama una sierva de otra iglesia con una situación. O sea, ella me está pidiendo a mí mi vasija prestada. Right? Para lidiar con su tormenta. Pero mientras yo estoy ayudándole, estamos intercediendo y estamos orando, Dios entonces comienza a enseñarme otras cosas, otras necesidades que otras personas tienen y temas sobre unas predicaciones que yo voy a dar en un futuro cercano. O sea que en la misma medida que mi vasija te está ayudando a ti a lidiar con tu tormenta, tu vasija me está ayudando a mí también a recibir en ese instante. Y es una cosa preciosa, una dinámica preciosa, cuando uno entiende lo importante de la coinonía del pueblo de Dios. ¿Ve? El enemigo de las almas no desea que estemos en esa unidad. El diablo, el Señor nos reprenda, no desea que estemos en esa unidad. Y lo aprendió ¿de quién? De Jehová mismo. Cuando Jehová habla de las personas que estaban en la torre de Babel, ¿qué dice Jehová? Y todos hablan una sola lengua, o sea que estaban unidos. Y todo lo que comiencen, estoy parafraseando otra vez, todo lo que comiencen a hacer, nadie lo va a intervenir, nadie lo va a poder detener. ¿Por qué? Pues están en una unidad. Pues el enemigo entiende, si yo quiero detener la iglesia del Señor, si yo quiero detener el crecimiento, si yo quiero detener algo, produzco división. Y Dios desea que estemos en una unidad, en una coinonía, que nos prestemos las vasijas los unos a los otros para hacer guerra espiritual y no permitir que esa tormenta venga a atacarme a mí, los míos o a usted y los suyos. Y veremos unas victorias increíbles en el Señor. Amén, sí, porque a veces en la misma iglesia no hay unidad entre los hermanos y se atacan los unos a los otros y hay murmuración. Yeah. En vez de unirse y prestarse las vasijas. Por tonterías, amados, a veces por tonterías, porque yo no sé si es porque yo, antes de venir al Señor, ya yo había tenido tantas posiciones distintas y tantas posiciones de poder y de influencia, que para mí el hecho de que Dios me permita predicar es un honor para mí. Yo no necesito un título, yo no necesito una posición. Para envolverme en la obra del Señor, yo no necesito ningún título. Uh-huh. Amén. Hay muchas personas que muchas veces la contienda es por eso. Es porque, bueno, pues yo estoy encargada de esto y esto es mío y fulana de tal no puede darme su opinión o Perencero no me puede darme su opinión porque yo soy la persona encargada de... No, eso no es de nosotros, eso es de Dios. Exacto. La obra es de Él. Amén. Jesús dice bien claro en Juan 4 que su comida era ¿cuál? Hacer la voluntad del que lo envió y que su obra, y este es Jesús, el Dios Hijo, que su obra sea terminada. Cuando entendamos que todo cuanto hacemos es para la gloria de Dios y es para que el reino de Dios continúe y es para que las almas sean salvas.
Cuando realmente eso cala profundo, cuando realmente esa palabra escrita se convierte en una palabra viva, en rema, el logo se convierte en rema, vamos a tener unas victorias increíbles. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a gozar de todo lo que está haciendo cada hermano y hermana en el reino de Dios. No solamente nos vamos a gozar, sino que vamos a querer ayudarlos para que aún hagan más en el reino de Dios. ¿Ve? Mira, la niña que me trajo el Señor, ella no ha ido a todos los países que yo he ido a predicar, pero ella está gozosa de que yo haga eso. Amén. Amén. Ella no va a estar, ella no me dice a mí cada vez que hablamos, ella no me dice a mí, ay, yo no sé, tú no debes estar haciendo tanto, o eso no es de Dios, o que se, no, ¿tú entiendes? No, al contrario, sigue haciendo lo que Dios pone en tus manos, sigue haciendo la obra de Dios. Y eso es lo bello del cuerpo de Dios. Vamos a dejarnos de estar peleando los unos con los otros, vamos a prestarnos nuestras vasijas y verás como las tormentas van a ser así, se van a poner pequeñas y van a desaparecer. ¿Por qué? Porque vamos a tener una victoria en el Señor, porque Dios respalda sus promesas y Dios respalda su palabra. Amén. Haciendo un Gloria a paréntesis, Dios. qué Ajá. bonito que siga en comunicación con esa niña. Oh, que hoy ya, debe ya, ser una sí, ya, ya. Ella y el esposo están en las artes cristianas, en drama y demás. Bello, pero bello. Qué De hecho, bueno. sí. De hecho, es el único nombre en el libro, aparte de Jesús, que en la dedicatoria, aparte de Jesús, el único nombre que hay ahí es Yamira, que es la niña, ¿verdad? Que el Señor usó, la guerrera que el Señor usó para traerme a sus pies. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué lindo. Hermoso. Qué lindo. Yep. Y cocina riquísimo también. Oh, sí, eso es otra bendición más. Sí, cocina riquísimo, gloria a Dios. No, Amén. pero aquel día fue tremendo, porque aquel día era el día de bautismo y lo más cómico del mundo era que yo no quería ir para la iglesia. Ajá. Yo no quería ir a la iglesia en lo absoluto. De hecho, tengo el libro esto. Yo no quería ir a la iglesia en lo absoluto. Y ella me invitaba, y ¿verdad? La primera que me invitó, me dice, doctor Falero, que si quería ir a la iglesia con ella. Yo le dije, al principio le daba muchas excusas. Ay, amor, yo no puedo, tengo tanto trabajo, tengo tantos pacientes que ver, estoy preparándome para dar una clase en la universidad. Y ella se sonríe y se iba, pero volvía al próximo día. Ya yo estaba teniendo ataques de pánico. Cada vez que llegaba, yo me sabía el culto, el horario de culto mejor que los hermanos. Cada vez que llegaba martes, jueves, viernes y domingo, yo empezaba ya a no me sentía muy bien. Porque sabía que esa mano pequeña iba a tocar a mi puerta. Y en el domingo, ese día, que era el día del bautismo, que sabía yo de bautismos en agua, abro la puerta y le digo, sí voy, para que me dejara quieto, porque ya me tenía hasta aquí la niña esta. Y yo fumaba Winston. Yo recuerdo una iglesia bien grande, varios miles de personas, y era el día del bautismo. Y habían un sinnúmero de personas a bautizarse, y yo me siento al frente, en la segunda banca. Y yo con esa ganas de salir fuera a fumarme un cigarrillo. Y yo vi a esta gente cantando al lado mío, y yo decía en mi mente que qué montón de hipócritas. Wow. Qué chorro de charlatanes. No es verdad que todo el mundo puede estar tan feliz todo el tiempo. Y era que cada vez que se bautizaba una persona allí, pues traían a su familia y cantaban una porción pequeña de su coro favorito. Oh. Ya. Pero nada, y todo el mundo cantando y alabando a Dios. Y yo lo que quería era ir para afuera a fumarme un cigarrillo. Y la única razón por la cual no salí era porque yo decía dentro de mí, yo no quiero caminar por ahí para atrás para ir al estacionamiento a fumarme un cigarrillo, porque ¿qué van a decir? ¿El qué dirán? Van a decir, el doctor Falero se atreve a interrumpir esta reunión social, porque eso para mí ustedes y la iglesia era una reunión social, punto. Fue la única razón. El estatus no me permitió a mí salir de allí. Yo he aprendido ahora que el estatus es comprar cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a alguien que no nos importa. Eso es estatus. Pero gloria a Dios que me quedé allí y finalmente vino la niña, le tocó bautizarse. Era la única que estaba en el altar porque ella era la única de su familia salva. Pero cuando enseñó para donde mí, entró un fuego. Wow. Eso fue la gloria de Dios. Tremendo, gloria al Señor. Préstame tu vasija. Wow, qué hermoso, como Dios usa esa niña. Increíblemente. Wow, tremendo. Volviendo al tema del libro. Dios no quiere que dependamos de carritos nuevos. Fíjate que el profeta le dice a la sierva, le dice, ve tú y tus hijos y enciérrense. Él quiere que nosotros hagamos la obra, que no estemos dependiendo de otras personas todo el tiempo o de tecnología. Gloria a Dios por los libros cristianos, gloria a Dios por el internet, gloria a Dios por las estaciones de televisión, por las estaciones de radio. Pero todavía, te voy a dar una anécdota de la Biblia. Recuerda cuando el rey David decide traer el arca de Jehová nuevamente a Jerusalén. Bien, lo primero que hace es que esa casa, que pone el arca, manda a construir un carrito nuevo
un carrito. Estoy seguro que buscó el mejor ingeniero de aquel tiempo, la mejor madera, los mejores bueyes para que alaran ese carro y puso el arca sobre ese carro nuevo. Pero como eso no era lo que Dios deseaba, como Dios no quería que dependiéramos de ningún carrito nuevo, un buen hombre llamado Uza, cuando ve que el arca empieza que el arca empieza a moverse y se iba a caer, su reacción natural es detener la caída del arca, la presencia de Dios. Pero claro, como Dios decía que nadie podía tocar esa arca porque si no iba a morir, muere allí esta persona, una persona muy buena, una persona que sabía que él no podía tocar el arca porque el arca llevaba 70 años en la casa de su padre, pero reaccionó en una forma natural. Pero yo no le echo la culpa a él, en parte yo le echo la culpa a David, porque David era la persona encargada y David ya había estado escrito que Dios deseaba que su arca, que su presencia fuera llevada sobre los hombros de los levitas después de esto ser santificado. Más nada, Dios no había dicho, prepárame un carrito nuevo, búscate bueyes. No. Dios quería que fueran los levitas los que levantaran su presencia. Y Dios todavía quiere que usted y yo seamos los que llevemos la presencia de Dios en alto, los que levantamos la presencia, los que intercedemos, los que hacemos lo que tenemos que hacer por nuestra familia, que seamos nosotros. Gloria a Dios por las demás cosas. Gloria al Señor por eso, amado. Gloria a Dios porque Dios permite que haya televisión, que haya radio. Y hermano, yo he estado en la televisión en un sinnúmero de países, he estado en programas radiales, en un sinnúmero de estaciones de radio. Gloria a Dios por todo eso. Pero todavía Dios desea que sea usted y yo los que carguemos ese arca, los que nos envolvamos en lidiar con las tormentas que vienen en contra de nuestra familia, en contra de nuestra iglesia, en contra de nuestros pastores. Seamos nosotros, que no tengamos que estar dependiendo, Radiovisión Cristiana, es una estación de radio cristiana que hay en New Jersey, precioso los hermanos de allí, es una estación bien poderosa y yo he estado muchas veces allí, y gloria a Dios por eso, pero no quiere nosotros digamos, pues vamos a esperar que Radiovisión Cristiana traiga tal más cual programa y que lideren con ese problema. No, Dios quiere que sea usted y que sea yo los que carguemos su presencia en nuestros hombros y hagamos la obra, como le dijo el profeta a la viuda, métete tú y tus hijos dentro de la casa, enciérrate y hagan la obra ustedes. No solamente porque Dios decía que seamos nosotros, ¿verdad?, los vasos que vamos a ser, ¿verdad?, usados por Él, sino porque ¿qué más? ¿En qué otra forma nos ayuda? Pues nos ayuda en que no permitimos que vengan Sanbalaces y Tobías a traer negatividad al proceso. Me explico. Cuando el pueblo de Israel, cuando Nehemías viene para atrás a reconstruir las murallas de Jerusalén, un individuo llamado Sanballat y otro llamado Tobías, está en el Antiguo Testamento, empezaron a mofarse de ellos, ¿verdad? Porque ustedes van a reconstruir la muralla con esas piedras quemadas, que ustedes son débiles, que sí. Y muchas veces cuando hay tormentas en nuestras vidas, imagínense, yo ni siquiera conmigo, amado, yo conozco una señora, y no es que yo estoy de acuerdo con la violencia doméstica, hermanos, jamás y nunca. De hecho, yo le doy la gloria a Dios que me permitió estar en el grupo que organizamos la primera clínica de violencia doméstica en Nueva York. Con la única población que yo no puedo trabajar como psiquiatra es con abuso. Con abuso de violencia doméstica no puedo. Pero en este caso viene esta señora donde mí, en vez de quedarse metida en su casa, viene donde mí y me dice que qué hace, porque el esposo era un alcohólico y era un poquito tremendo con la mano. Y yo, en mi ignorancia, me comporté como un Sanballat y un Tobías. Yo le dije, ese jamás cambia. Como si fuera ayer. Me recuerda, jamás, señor, imagínate. Múdate y no des ni el teléfono. Pero yo, como un Sanballat y un Tobías, pero ella me dice, pero Falero, es que yo no siento eso que Dios, yo no siento que Dios quiere que yo haga eso. Y yo, pues señora, pues usted haga lo que usted quiera hacer. Pues mira, le doy gloria a Dios que la sierva no me hizo caso a mí. Porque por su perseverancia, el esposo fue salvo. Wow. Y los últimos 7 años de su vida, casi vivía dentro de la iglesia. Yo no, vuelvo y le digo, no estoy diciendo, no me malinterpreten, no quiero decir que estoy de acuerdo con la violencia doméstica, jamás y nunca. Pero que en ese específico caso, así quiso Dios obrar. Entonces, cuando Dios les habla a usted o me habla a mí, a veces suena ilógico para los demás. Y si en vez de estar metido en nuestro closet obrando y haciendo lo que Dios quiere que hagamos para lidiar con estas tempestades y ayudar a nuestra familia, empezamos a hablar con fulano, pereceo y sutanejo, van a aparecer Sanbalaces y Tobías que van a decir, ay, yo no iría allí. Ay, yo no creo que ese es Dios. Imagínense, amado,
y yo bromeo con esto porque muchas veces yo escucho hermanitos allá, yo vivo en el norte que está frío, y escucho hermanos allá diciéndome, que Dios le dio que se muevan para Florida. Y Dios a todo el mundo manda para Florida. Y yo decía, o para Hawái, o para Puerto Rico. Y un día orando le dije, Señor, pero ¿y qué es? ¿Contra mí el problema? A mí, ¿qué es conmigo? Le dije yo a Dios. Porque a mí tú me mandas para el sur del Bronx, para los sures de Brooklyn, para East Harlem, para las áreas difíciles, ¿verdad? En la ciudad de Nueva York, los que conocen de lo que estoy hablando, son áreas de alta criminalidad. Y cuando me permite ir para Yonkers, que está al norte de Nueva York, me envía a un área también donde están los puntos de droga. Porque Dios desea que nosotros nos envolvamos donde Él nos quiere. Si yo le fuera a contar con todos mis familiares donde Dios me estaba enviando con mis hijos, con mis niños pequeños y mi familia, muchos familiares míos me hubieran dicho, ay, yo no creo que ese es Dios. Eso, la 138 y Cypress en el Bronx, eso es peligrosísimo. Yo no metería a Laurita, ni Georgie, ni Joey allí. Tiene que meterse uno en el closet, en el cuarto, y que Dios obre a través de uno. Y verás las tormentas desaparecer. Permitir que Dios le hable. Claro, que Dios es el que nos diga lo que quiere La que haga. dirección. Pues claro que sí. Definitivamente, porque a veces las cosas suenan ilógicas. Suenan ilógicas. Y esto es bien individual, bien individual. Hay personas que dicen, de hecho, y me da pena, porque hubo una vez que una persona vino donde mí, que es una persona que Dios usa, ¿verdad? En predicación, y me pide una receta para un antibiótico, pero me lo pide en voz bajita, escondida. Y yo le dije, hermano, ¿por qué usted me trae para acá? Es un antibiótico, yo tengo la receta allí delante de todo el mundo. No, es que yo no quiero que los hermanos me vean tomando medicina. Porque entonces, ¿verdad? Porque imagínate, lloro por los enfermos. Y pues Dios, yo he visto a Dios sanar personas en una forma milagrosa, sin pastilla ninguna, sin médicos ninguno, sin cirugía ninguna. Pero también he visto a Dios utilizar medicamentos y utilizar intervenciones de otras para traer sanidad a la persona. O sea, no es usted ni yo que vamos a decir como, ¿qué es que no poner a Dios en una cajita? Ajá. No, tiene que ser la soberanía de Dios y donde Dios desee y lo que Dios desee. Pero usted tiene que seguir lo que Dios te esté diciendo para que tengas una victoria en esa tormenta. Sí, porque Dios tiene diferentes vías de hacer los milagros y de hacer prodigios y maravillas. Claro, y no todo, hay veces, de hecho, yo me burlaba de todos ustedes, precisamente de Gille. Yo me burlaba del hermano Gille Ávila y yo decía que él era un charlatán, que nada de eso era verdad. Las cosas que yo le decía a los jóvenes catacumbas de Mayagüez, cuando yo estaba en premédica, ay, padre, no me atrevo ni a repetirlas, porque eran unas groserías, no. Si hay una palabra más fuerte que grosería, esas eran unas cosas horribles. Lo que yo le decía a esos jóvenes, y quién iba a saber que estando yo en mi primera campaña fuera de Estados Unidos, en Guayaquil, estaba la mamá de un pastor, y cuando después termino de predicar, hacemos el llamado hacia el frente y pasan como 800 personas, y una era esta ancianita, y veo que está lágrimas bajándole. Y le digo, porque hay palabras en español que nosotros decimos que en Guayaquil, que en Ecuador son ofensivas. Y yo le dije, ¿qué pasa, abuela? Le ofendí. Y ella me mira y me hace así en el rostro mío, me hace así y me dice, no, es que llevaba 10 años ciega y te veo. Y ahí mismo Dios me recuerda de las burlas mías de Gille en Mayagüez. Oh, my God. Eso fue la gloria de Dios. Pero, anyhow, hay que hacer lo que Dios desea. Hay que usted permitir que Dios sea el que le guíe a usted para que usted tenga victoria. Así mismo es, para la Gloria a gloria de Dios. No interrumpas el fluir. Eso suena bien interesante. Pues claro, porque limitamos a Dios. A veces que decimos, esto es más que suficiente. No necesito más nada. No, usted permita que Dios dé y le dé y le dé. Cuando ella empezó a traer vasijas vacías, estaban siendo llenas con aceite. O sea, estaba Dios proveyendo. Y a veces le decimos a Dios, tú sabes que Dios no necesito más nada. No se lo decimos con las palabras, se lo decimos con acciones. Limitamos a Dios y lo que Dios quiere hacer. A veces Dios te quiere dar algo mucho más grande, mucho mayor, y te conformas con algo pequeño. Mira, si eso es lo que Dios tiene para ti, gloria a Dios. Pero si Dios quiere algo más, entonces gloria a Dios también. Y usted tiene que permitir y no interrumpir ese fluir. De hecho, muchas veces nosotros interrumpimos el fluir de la unción del Espíritu Santo también con nuestras acciones. Yo predico un mensaje que se titulaba el COD cristiano, o sea, Cardiac Obstructive Disorder, desorden obstructivo cardíaco. Ok, nada, cuando las arterias nuestras comienzan a tener arteriosclerosis, comienzan a disminuir el espacio por donde está pasando la sangre,
La sangre es la vida, ¿verdad? Y la sangre, tú puedes tener toda la mejor sangre del mundo, pero si no puede llegar al tejido, el tejido se va a morir. Y muchas veces cuando esa oclusión, cuando esa obstrucción en las arterias ocurre, es porque nosotros lo hemos permitido, por nuestros hábitos alimenticios, por nuestra falta de ejercicio, por un sinnúmero de factores, pero somos nosotros los que lo hemos permitido. En el campo espiritual sucede lo mismo. ¿Ve? El espíritu es el que da vida, pero nosotros que somos el vaso, muchas veces no permitimos la patencia, no permitimos que estemos patentes para que fluya esa unción y Dios haga lo que tiene que hacer. Y la podemos interrumpir. Fíjate que Pablo le dice bien claro, no apaguéis el espíritu. Pablo lo que está diciendo es, fíjate, Pablo no le dijo, no permitas que te lo apaguen. Él dijo, no lo apaguéis. Tú eres responsable, yo soy responsable de que estemos caminando, de que estemos preparándonos para hacer el vaso, la vasija de honra que Dios quiere usar, porque es la unción la que va a fluir. Pero muchas veces interrumpimos esa unción de fluir y entonces no vemos el producto y decimos entonces, ¿qué está sucediendo? Y es porque nosotros hemos interrumpido esa vasija, nosotros hemos interrumpido ese fluir de la unción del Espíritu Santo y ahorita dijimos que esa unción es la que va a pudrir el yugo. Gloria a Dios. Así que tenemos que permitir que fluya esa unción para que Dios se glorifique y Dios haga la obra. Pero no solamente eso. Cuando yo leí esa porción bíblica por primera vez y yo leo que cuando se acabaron las vasijas cesó el aceite, yo recuerdo hasta la dirección donde yo estaba, hermana, porque yo le dije a Dios, pero ¿cómo que se acabó el aceite? Porque en todo momento, mientras yo estoy leyendo la palabra, estoy viendo ese aceite que la viuda estaba recibiendo como tipo de la unción del Espíritu Santo. Y yo soy un poquito adicto a las cosas de Cristo. Yo quiero de Jesús hoy más, pero mañana quiero que sea más. Y la semana que viene mayor. Si yo no me conformo con la bendición de ayer, yo no me conformo con mi relación con Él ayer. Mi relación hoy tiene que ser mayor y mañana tiene que ser mayor. Pero cuando yo leí que cesó el aceite, yo me atribulé. Yo dije, ¿cómo que se acabó el aceite? Yo quiero más. Y ahí Dios me enseñó algo tan y tan poderoso. Porque imagínense, estamos viéndonos a nosotros mismos como esas vasijas. Y ese aceite es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nada puedes hacer a menos que ese aceite, esa unción no esté fluyendo a través de ti. Imagínate que tú eres un vaso de agua y estás lleno hasta el tope, pero quieres más. Y Dios me enseña que en la medida que tú te viertas y con esa unción que Él te ha dado, ministres a otros, tienes más espacio para Él seguir dándote. Y mientras más tú estás usando de esa unción, mientras más tú te estás dejando de usar, mientras más tú te estás virtiendo para el beneficio de otros, más espacio hay, por así decirlo, para que continúe fluyendo la unción del Espíritu Santo. Y mientras fluya esa unción del Espíritu Santo como fluyó a través de mi paciente que estaba deprimida, y mientras estaba ministrándole al pueblo, esa unción empezó a fluir y esa misma unción la sana. Oh, entonces vemos una victoria increíble. No interrumpas esa unción. Qué tremendo. No interrumpas el fluir. Gloria a Dios. Me encantó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que estamos ahí. Paga lo que debes. Sí, porque muchas veces, amado, es que pedimos al Señor, Señor, mira esta tormenta, mira este problema, mira esta tempestad. Y Dios nos suple y no usamos lo que Él nos suple para lidiar con la tempestad. Pues claro, con el problema, pues la tormenta va a seguir. Hubo una pareja una vez que estábamos orando por esta pareja, nos dijo, empezamos, fueron a donde Dios, fueron como sus hijos, nos pidieron nuestras vasijas prestadas, estamos todos orando porque ellos no tenían un vehículo para venir a la iglesia, porque donde vivían el transporte público era malísimo. Y estamos orando, y Dios les consigue un vehículo de gratis. Wow. Pues todavía Dios está en el asunto de regalar vehículos. No volvieron a la iglesia. Porque entonces, pues claro, como tenían carro, pues entonces ahora tenían otros planes, otras cosas que hacer. Y entonces querían seguir utilizando el vehículo para todo, la bendición para todo, menos para lo que Dios se lo dio. Por ende, la tormenta seguía. No estaban viniendo a la iglesia porque estaban usando la bendición. Dios desea que usted y yo, cuando Él nos bendiga con algo para lidiar con esa tormenta, usemos ese algo para ese plan específico del Señor y para que entonces no sigamos viendo esas tempestades venir en contra de nosotros. Porque si no, vamos a estar en el mismo barco, con las mismas olas y con los mismos vientos. Gloria a Dios. Así mismo es. Sí, hay que pagar lo que debe. En el círculo vicioso. Amén. Hay que pagar lo que debe. Así que estamos ahí. Gloria Tengo entendido, hermanos, que aquí el doctor tiene el tema para su próximo libro ya empezó a escribirlo. Ya comenzamos a escribir el libro, Gloria al Señor, y se titula No más vergüenza. Y está basado en que yo estaba leyendo en el Antiguo Testamento
y también históricamente hablando en los siglos medievales, cuando las personas tenían lepra, tenían que estar anunciando que tenían lepra, tenían que estar anunciando realmente esa enfermedad tan mala, esa enfermedad con tantas llagas, tantas putrefacciones, tenían que estar anunciando cuán poco eran y cuán infectados eran y cuán negativos eran. Y muchas veces yo me he encontrado con personas en el Señor que aman al Señor, que están en la iglesia, que han tenido un encuentro con el Señor increíble, pero siguen cargando y siguen llevando esa misma campanita que llevaban en la época medieval para anunciar lo malo que hay en ellos, para anunciar mi enfermedad, para anunciar mi debilidad, para anunciar lo que yo hice, lo que yo he hecho. O sea, a veces no entienden que Dios hizo la obra y la hizo y punto. Y caminan en esa vergüenza, caminan escondiendo a veces cosas porque no permite que Dios lidie con ellos y siguen anunciando cuán poco ellos son. Cuando nosotros somos grandísimos, somos poderosos, somos Amén. más que vencedores. Amén. Y ya veremos a ver cuando sale ese libro, pero sí, se titula No Más Vergüenza. Di la conferencia, la di aquí en Florida, le he dado en varios lugares y estuve aquí en Florida dando esa conferencia y en Lancaster, en los dos lugares, comencé a hablar a las 9:30 de la mañana y terminé de hablar a las 4 de la tarde. Wow. La gloria sea para Dios porque la verdad, pues, son unas conferencias que tocan con unos temas, ¿verdad? Bien un tanto profundos, que tienen que ver con las heridas que llegan a nuestras vidas, que tienen que ver con los traumas que llegan a nuestra vida y cómo lidiar con estas heridas emocionales y con esta vergüenza que muchas veces cargamos, con estas cargas que llevamos, que no debemos estar llevándolas. Y un la del libro, un la nada más, una de las formas para ser libre, para no mantenernos en esa vergüenza, es entender que somos islas. Somos islas. ¿Por qué? Cuando Puerto Rico es una isla, todo el mundo que conoce a Puerto Rico es una isla, ¿verdad? 100 por 35. Antes del 1898, Puerto Rico era regido por las leyes de España. Y lo que sucedía en Puerto Rico era conforme a las leyes de España. Pero en el instante en que la Marina Norteamericana entró por Guánica, si fue que por Guánica, por donde haya entrado, porque a veces pelean por eso los pueblos allí, por donde haya entrado la Marina, pero en el momento en que Estados Unidos entra a Puerto Rico y ellos plantan su bandera, todas las leyes en la isla cambian. Ya no era conforme a las leyes de España, ya no era conforme a lo que España deseaba. Ahora la realidad vigente en Puerto Rico, la realidad en ese momento, ahora las leyes que reinaban eran las leyes norteamericanas. Mientras usted y yo estamos en el mundo, las leyes que rigen nuestra vida son únicas y exclusivamente las leyes naturales. Pero en el momento que usted entienda que usted es una isla invadida por Cristo Jesús, todas las leyes que reinan su mente y su cuerpo cesan y cambian, y entonces ahora son las leyes divinas las que influyen sobre su vida, porque ahora la bandera de Cristo es la que está plantada en usted. Por ende, usted es una isla invadida por Cristo Jesús, y esas son las leyes que van a reinar. Gloria a Dios. Amén. Nada más que un lado del libro. Tremendo, Gloria al Señor. tremendo. Ha sido un verdadero placer y una bendición, doctor, Ha sido un honor tenerlo para mí. aquí con nosotros. Esperamos que se vuelva a repetir Gloria a para el Dios. próximo libro o antes. Gloria al Y Señor. queremos invitar a nuestros hermanos televidentes para que vean aquí la portada del libro, No te amedrentes, doctor Jorge L. Falero. Y si alguien quiere comunicarse Exacto. para cierta cantidad de libros, algún pastor que esté escuchando y quiere invitarme a su iglesia, el número es el 315-525-2412. 315-525-2412. Muy bien, recuerden ese número, hermanos, y lean el libro porque está muy interesante y sé que va a ser de mucha bendición para Gloria a ustedes. Gracias nuevamente. Esperamos verle pronto. Que Dios lo bendiga mucho a usted y a su familia. Gracias, mira, igual aquí. Y muchas bendiciones a todos ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.